¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por levantarse, gracias por dedicar su tiempo. Verán que valdrá la pena y les vamos a pedir las siguientes 2 horas de su atención, no para que nos tengan de fondo de pantalla mientras están en llamadas, no para que a lo mejor estén en otras 3 juntas, sino tratemos de involucrarnos, de integrarnos y dentro del recorrido de hoy les vamos a pedir en algunos momentos su participación. Como ya mencionó Luis, para que nos pongan un poco de cara, somos el equipo fundador, pero pues en realidad solo somos representantes y a veces le quitamos el crédito a ciertas personas de nuestro equipo, pero tenemos un equipo de más personas que nos ayudan y nos abalanzamos en el tema de ciencia de datos. Hace unos 6, 7 años tuve la oportunidad de conocer Silicon Valley, las grandes empresas, y me enamoré del Big Data y a partir de eso dijimos, ¿por qué no lo hacemos en México, en Monterrey? Y bueno, de la mano del Digital Hub hemos estado creciendo, orgullosos miembros, ¿verdad?, de los programas del Digital Hub. Seguramente aquí nos hemos visto y pasando el COVID, aquí nos podremos también echar un café juntos. Entonces, un breve comercial. Nos dedicamos a qué? A desarrollar soluciones para transformar datos en decisiones de una manera ágil y sencilla. Esto lo hacemos con información georreferenciada, es decir, que tenga alguna dimensión de coordenada, de colonia, de código postal y apalancando técnicas de Big Data e inteligencia artificial. Esta es nuestra solución, nuestros portafolios de soluciones. Tenemos más, pero los que más nos conoce la gente es el mapas de inteligencia. Tenemos un sistema que se llama Laura de reportes automatizados. Tenemos también dashboards y también apoyamos a algunas empresas con consultoría. De hecho, hemos ayudado a algunas empresas con este tema de storytelling. Oye, ¿por qué tengo tan buenos científicos de datos o por qué estoy haciendo crecer un área analítica, pero ese pitch no se siembra, ese pitch no se queda en la mente de las personas o tal vez no es suficientemente memorable, todavía no puede persuadir? Entonces pensamos que el storytelling, al igual que en otras técnicas, es un buen recurso. Además, para nosotros no es nuevo contar historias. Desde hace 6 años tenemos un blog en donde contamos todas nuestras experiencias de emprendedores y también platicamos de muchos casos de analítica y transformación digital. Algunos de nuestros blogs han sido publicados por el periódico Reforma y también han sido publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y este año empezamos un podcast, Café de Datos, donde algunos de la comunidad del Digital Hub ya fueron entrevistados y seguramente estarán por ser entrevistados, pero platicamos con la gente que está en el frontline de las analytics y de los datos dentro de muchas compañías mexicanas y también de otras partes del mundo. Se lo recomiendo mucho, la suscripción es gratuita y llegamos al top 15 de Spotify en la categoría de tecnología este año, así que no se lo pierdan. Creemos entonces, y acompáñenos en esta visión durante esta conversación, que el storytelling de datos es más importante que nunca hoy, porque la gente está sobreinformada, porque a lo mejor tenemos 2 celulares, 1 o 2 computadoras, nos están llegando noticias, notificaciones, tweets, Facebook. Entonces, ¿cómo volvernos un poquito más memorables? Es muchas veces el reto y es muchas veces lo que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, en realidad, hoy los datos, pónganse a pensar un poco, ¿no? Son más protagonistas. ¿Cómo se veía a lo mejor una portadita de un periódico como el New York Times hace cierto punto y ahorita cómo se ve? Los datos son los protagonistas de la portada principal. ¿Cuánto dinero puede valer eso? Y pues obviamente es una manera de vender más periódicos. También tener mejores diseños y estética es uno de los puntos que apoya y que ayuda un poco más a entender mejor al usuario, ¿no? A la navegación te la facilita y es mucho más cómodo tenerlo de esa manera. Por otro lado, no sé si algunos de ustedes son fanáticos del cine. A mí en lo particular me gusta mucho. Y Moneyball, que es una película en donde con base analítica y a contratar un super científico de datos de Yale, pues bueno, un equipo de las grandes ligas, pero que era un equipo con un presupuesto súper chiquito, termina en las finales contra equipos como los Boston Red Sox, que tienen presupuestos enormes. Y bueno, el contraste es que del lado izquierdo es que así se hacían antes las decisiones, ¿no? Una mesa de gente llena de experiencia, por llamarlo así, con su intuición, y del lado derecho ya le metieron estadística y numeralia, siendo que el béisbol es uno de los lugares en donde más datos se generan. Y a lo mejor piensen esto relacionado a sus empresas, ¿no? Hoy, seguramente más que nunca antes en la historia, en sus organizaciones están escribiendo datos, entonces es cuestión de darles forma y poder contar una buena historia con ellos. También se sofisticaron, ¿no? En las elecciones de Kennedy y Nixon, por ejemplo, por los mapas y las cartografías ahí de votaciones no eran tan llamativas, eran útiles, objetivas, pero nada comparado con lo que a lo mejor Bloomberg, ¿verdad? Que es el dendograma del lado derecho, nos sorprendió durante estas elecciones y evidentemente podías ver a mucho más resolución qué estaba pasando.
Y también se volvieron memorables. O sea, seguramente todos nos acordamos de algún lanzamiento de producto, de alguna situación en donde se compartían datos. Y bueno, pues particularmente estas situaciones nos llevan a pensar que detrás de una gran compañía hay una gran historia. El tema es que no todos pueden contarlo. Entonces, creo que eso es una parte importante. Pero ¿qué nos está pasando? Y van a ver dentro de esta presentación algunas caricaturas, algunos memes. No es porque no nos los tomamos en serio, sino porque es nuestra manera de hacer esto un poco más memorable o recordable, ¿no? Pero realmente muchas veces pasa, ¿no? Cuando eres analista, oye, me tomó hacer 2 o 3 meses un análisis, se lo presento a la organización y pues finalmente llega otra persona y no utilizó mi análisis para nada o simplemente siguió por su intuición porque no le sonó lo que yo le entregué. También de pronto a veces nos tomamos más tiempo explicando el qué que el para qué o el qué o el cómo, ¿verdad? Que el qué. Oye, ¿cómo lo hice? Déjame te cuento cómo lo hice, cómo lo construí, el tiempo que me tomó, los códigos que utilicé. A ver, cuando tal vez a este foro lo que le interese es a dónde queremos llegar. También muchas veces no persuadimos por un sistema en el que estamos muy acostumbrados a presentar los resultados, pero hay que tener cuidado, ¿no? Estos resultados de pronto pueden ser a nuestra favor o al contra, ¿no? Cuando las métricas van a la alza, seguramente nuestro modelo lo predijo y lo sabía. Pero oye, pues cuando las métricas caen por tema del coronavirus, nadie lo pudo predecir. Entonces es una situación por factores externos y yo me lavo las manos. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a defender nuestro modelo? Cuando los datos están en forma de tablas, pues la gente no lo quiere ver, pero en realidad cuando los datos están en gráficos, pues ya es una manera mucho más fácil de persuadir. Y pues muchas veces también, hablando de gráficos, tenemos cada quien un estilo distinto de consumir información. Por ejemplo, en el equipo tenemos gente que no puede diferenciar todos los colores. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que tener cuidado con la paleta de colores, ser sensible, y también hay gente que no ve el tamaño y que no ve con cierta claridad todas las letras. Entonces, pues por ahí la verdad es que hemos aprendido mucho, pero sí hemos estado en muchas presentaciones de muchas empresas con científicos de datos de renombre y las gráficas simplemente no mandan un mensaje. Otro punto es que, pues bueno, finalmente las empresas siempre han tenido analistas de negocios o analistas de cierto nivel y llega a lo mejor la expectativa de que trajimos un científico de datos o trajimos a no sé quién que se acaba de graduar o que se acaba de certificar. Y pues en realidad estamos vendiendo bien la expectativa. O sea, ¿qué se espera de lograr y por qué vamos a vender internamente que ciencia de datos es en realidad algo que va a venir a cambiarle el nombre del juego en lo que es nuestra estrategia de análisis? O a lo mejor es un complemento a lo que ya teníamos. Así que, ¿cómo convertirnos en storytellers con datos, no? Y traigo a la mesa esta presentación que está rankeada como una de las presentaciones más memorables de la historia. A quien estamos viendo es al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que está hablando del cambio climático. Y en esta presentación llamó mucho la atención que en la gráfica roja él estaba explicando, oigan, miren, vean cómo está subiendo la temperatura. Y al mismo tiempo que la línea roja subía, 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 él sacó una grúa y a partir de eso se subió en una grúa extendiendo el tamaño de la pantalla, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera de volverse memorable, como hizo algo que muchos llamarían viral, épico, y que todo el mundo estuvo hablando de eso, ¿no? Y eso es una parte muy importante de las presentaciones. Así que, ¿qué hace una buena visualización? Es uno de los temas que seguramente inquietan a muchos. Cómo comunicar datos es otro de los temas y cómo llevarlo también a la práctica. Esa va a ser la agenda del día de hoy. La agenda van a ser esos 3 temas y recordando un poco, les pido que se sumen con nosotros en este viaje. No se despeguen mucho de la pantalla. Vamos a tener algunos breaks y acuérdense de la regla de estar participando en el chat. Si tienen alguna duda, los vamos a hacer breaks para poder responder al final. Y bueno, pues también esperamos contar con ustedes. Y dentro de la charla van a escuchar muchas cosas que a lo mejor parecen para algunos o para algunas obvias, o para pocos o para muchos, cosas que nunca habían visto. Pero yo lo que les invito hoy es pónganse una cachucha y pónganse unos lentes de que vamos juntos a hacer el storytelling de datos grande otra vez. Ya venimos de saber muchas técnicas de cómo hacer presentaciones, de cómo hacer reportes. Tomen lo que les sirva de esta presentación y complementenlo con su cultura interna y con sus aprendizajes.
Entonces, el storytelling. Así que, ¿qué es el storytelling? La definición del libro que no puede faltar. Pues el storytelling no es nuevo y el storytelling es una narración de acontecimientos pasados y dignos de una memoria. Que sean públicos o privados, lo podemos entender como aquel conocimiento de voz a voz, ¿verdad? Que en la antigua Grecia daban para la formación de nuevas generaciones. También por otro lado, a lo mejor una señora, ¿verdad? Contando un par de historias de aventura, de literatura a un par de niños, o por qué no, un abuelo pasándole también algunas lecciones de vida a sus nietos. Seguramente algunos de ustedes han estado en esta situación. Pero la parte más pragmática y la parte que nos interesa el día de hoy del storytelling es que si bien es un arte de contar una historia alrededor de una atmósfera mágica, en negocios particularmente es una técnica que consiste en conectar a tus usuarios con un mensaje que tú quieres estar transmitiendo de viva voz, por escrito o a través de una historia con un personaje y una trama. Entonces, es bien importante los elementos, digo, parecerán menores, pero el tema de transmitir de viva voz, oye, escrito a través de una historia con personajes y tramas, son muchos de los elementos que a veces se descuidan, pero que alrededor de esta presentación, taller, vamos a estar viendo. Acuérdense también lo que es muy importante, ¿no? El storytelling, lo que está detrás es la emoción, ¿no? Y la gente seguramente se le va a olvidar a veces que este modelo predijo que íbamos a crecer 3 o 4%. A lo mejor se va a olvidar del tiempo que te tomó el análisis, pero lo que nunca va a olvidar es cómo lo hiciste sentir en ese punto, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto la conversación. Así que les pregunto a ustedes, ¿dónde han escuchado historias memorables? Yo tengo muchos casos, les voy a platicar. Para mí se basan en tres principales: en películas, en espectáculos y uno de mis favoritos en shows. Entonces, para el tema de películas, a ver, una película que a mí me cautiva mucho es la de Iron Man, ¿no? Se me hace que el personaje está bastante bien construido, tienen una trama, tienen la chica y además tienen este personaje que además como su superpoder es ser muy inteligente, ¿cierto? Entonces me llama mucho la atención cómo se desarrolla el personaje durante la serie. En espectáculos, el mejor concierto que yo he tenido oportunidad de ver en vida es a una banda que se llama, bueno, un vocalista que se llama Roger Waters, ¿verdad? Y que toca todos los hits de Pink Floyd, ¿cierto? Me tocó verlos aquí en el Estadio Universitario, me tocó verlos también en la Arena Monterrey más de 2 veces, entonces me encanta cómo te hace sentir en una historia y te monta la historia que quiere transmitirte durante ese tiempo. Y alguien más que creo que hace muy bien las historias es, por ejemplo, un show, un espectáculo. A mí me gustan mucho los magos, me gusta mucho el momento de sorprenderme y me gusta quedarme con la duda. En realidad hay gente que sí le gusta resolverla, pero a mí me gusta simplemente saber que tuve una experiencia increíble, ¿no? Entonces, pues si se fijan, vamos a ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué elementos tiene una película? ¿Por qué lo hace una buena historia? Tiene un elemento de personaje, tiene en este caso el drama que se traduce en la chica y también tiene una parte heroica, ¿no? Es un personaje bastante bien construido. Pero si hablamos, por ejemplo, del espectáculo, pues nos tenemos que remontar a una marca, ¿verdad? Una emoción, a Pink Floyd, que es toda una leyenda. Al mismo tiempo, la música es buena, ¿verdad? Es para apasionados de la música y eso te levanta ciertos sentidos, el sentido auditivo, pero también trabajan mucho las experiencias 360, ¿no? Los aromas, lo visual y en general el espectáculo que se hace dentro de una arena como estas es bastante memorable. Nunca se te va a olvidar ir a un concierto de este tipo. Y por la parte del show que utilizan, bueno, pues aquí estamos hablando de instrumentos, algunos elementos, también estamos hablando, por ejemplo, de las audiencias, del foro, tiene que haber alguien que te escuche, si no, ni truco, qué aburrido sería hacerlo por mi cuenta, ¿no? Y también tiene que haber esta parte mágica, esta parte que no sabemos cómo sucedió, pero sucedió. Así que estos son los atributos que rescatamos de cada historia. Las historias que a lo mejor contamos en nuestros negocios se parecen, no se parecen, ¿qué otros elementos tienen? ¿Cómo se parece entonces este storytelling con el análisis de datos? Que muchas veces parece tener una línea divisoria como que muy clara. Oye, no, ¿sabes qué? Una cosa es la gente que está en la laptop analizando y otra cosa es la persona que lo va a presentar. Pero en realidad, pues el mejor embajador de su trabajo es la persona que desarrolla ese trabajo muchas veces. Así que yo creo que la propuesta es que estas líneas se están haciendo más tenues cada vez y el trabajo más completo de un analista y más completo de un científico de datos sin duda será tratar de persuadir con los hallazgos que encontró. Entonces, pues busquemos ese punto medio entre estos dos casos. En ese sentido, el storytelling de datos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué nos debería importar? Y por qué a lo mejor si ahorita le tengo que enviar un WhatsApp y decirle a alguien, oye, vente a la charla,
Pues porque si tú quieres ser más convincente contando historias, el storytelling te puede servir. Si tú quieres captar más atención o si tú quieres ser memorable, en ese sentido tu presentación y tu persona va a ser mucho mejor con técnicas de storytelling. Y pónganse a pensar ustedes, aquí hagan una reflexión personal. ¿Cada cuándo cuentan una historia, no? Hay gente que se inventa historias desde chiquito. No, es que vi a La Llorona y me fui al rancho y ahí las leyendas. Hay gente que a lo mejor siempre ha sido muy más introvertido, introvertida, pero es más reflexivo, ¿no? Entonces, oye, te puede contar de muchos ángulos que a lo mejor no pusimos atención los demás, pero por estar tan analítico, tan reflexiva, pues seguramente te va a compartir cosas de esas. Entonces, pues sin duda alguna, muchas veces nos sentamos, recopilamos datos, ¿verdad? Y después asombramos a nuestros amigos en esas carnes asadas o en esas tertulias, ¿verdad? Con café o con cerveza, un poco de lo que hacemos. A todos nos ha pasado ahorita con el COVID. O sea, ¿cuántos no nos despertamos siendo expertos en salud y expertos en pandemias? A mí me pasó, porque me gustan los datos, pero bueno, en ese sentido lo que quiero compartir es que muchas veces sin darnos cuenta hacemos expresiones con datos, ¿verdad? Storytellings con datos. Entonces, pues siempre a lo mejor con nuestras amistades está pasando, siempre en el trabajo, sin duda alguna la persona que más le ponen atención no nada más es quien levanta más la mano, quien levanta más la voz, sino también quien puede fundamentar mucho mejor un argumento. Y por otro lado, oye, siempre en el trabajo con datos y analítica, habrá momentos en el que, oye, sálgase de la sala, no queremos ningún sesgo, o cualquier persona que no tenga un dato duro, pues por favor tome el tiempo de revisar estos casos antes de venir a platicar. Entonces, ¿cómo nos adaptamos también a la audiencia? Es una de las preguntas como importantes. Y les voy a contar una historia personal. Nosotros nos aventamos entre 20 y 30 charlas en foros al año. Tratamos de hacerlo, nos gusta mucho contar y sobre todo entusiasmar a estudiantes en todo el tema que tiene que ver con análisis de datos. Es algo que nos apasiona porque no queremos en un año vernos en un problema en donde volteamos atrás y no podemos contratar a nadie porque nadie sabe de ciencia de datos. Todos quisieron ser influencers y nadie quiso ser estadístico o matemático, ¿no? Entonces, sí queremos entusiasmar, que este mundo es muy divertido, es muy interesante. Y fíjate que nos tocó platicar una misma charla, una charla que a lo mejor el nombre es lo de menos, pero lo que hicimos fue hacer un análisis de cómo el Airbnb, que es esta aplicación para uso de apartamentos o uso de tiempo compartido. O sea, si a mí me sobra en mi casa un cuarto, yo lo puedo rentar a una comunidad de viajeros y esos viajeros pues van a pagar menos y además hay un tema de que yo los voy a recibir y les voy a dar una bienvenida a la ciudad, etcétera. Entonces, en ese sentido, hicimos una charla y hicimos un análisis de grandes cantidades de datos, Big Data, hicimos muchos modelos y se lo presentamos a dos tipos de audiencias. La primera audiencia fue en el Data Day. El Data Day es un foro especializado, si lo queremos llamar así. Es uno de los más especializados en términos de datos y analítica en México. Y la gente que va ahí en promedio, pues tiene seguramente maestrías, tiene también doctorados o son analistas y científicos que ya llevan bastante escuela en temas de estadística. Entonces, sí le interesa ver mucho los números, el código, y es alguien que sí le interesa ver un poco más la materia, ¿no? Y del lado derecho, pues son estudiantes, ¿verdad? Estudiantes que no quieren asistir a una clase más, lo que quieren es un poco de educación más entretenimiento, ¿no? El edutainment, que ahorita está muy de moda. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo convertimos algo más entretenido? En el Data Day yo estaba muy nervioso, difícilmente me pongo nervioso en una charla, pero pues verdaderamente me ponía un poco a prueba el hecho de dialogar sobre datos y sobre lo que hacemos. No voy a hacer, o sea, el Data Day es un lugar en donde alguien te levanta la mano y te dice, oye, ¿y por qué no hiciste esta prueba estadística y por qué no validaste esta hipótesis en medio de tu charla? Entonces no son cosas menores, ha pasado ese tipo de cosas. Y por otro lado, el congreso en donde ayudamos ahí, nos invitaron en el tema de la uni, pues son más entusiastas, ahí a lo mejor a los alumnos los tienen más aleccionados, cuestionan hasta el final, pero sí están muy enterados de lo que es un Airbnb y si yo te miento sobre los datos de Airbnb, seguramente algún gallo va a desacreditarme ahí, entonces hay que tener cuidado. Así que, por ejemplo, cuando presentamos precios, ¿no? Oye, pues a una audiencia especializada, sin duda alguna le presento este boxplot y le puedo decir que, oye, ¿cuál es la dispersión? ¿No? Un boxplot es una gráfica bastante alusiva a cómo varía el precio, pero del lado derecho, por ejemplo, pues me voy muy a las gráficas de barras, muy enfocado a donde tengo que llegar. Y en general, pues las dos gráficas son muy complementarias, te explican la misma idea, pero realmente cómo nos adaptamos a la audiencia es importante. Por ejemplo, también el tema de la significancia, cómo se hace la distribución.
Del lado izquierdo estaban súper interesados, nos hicieron 1000 preguntas sobre esta distribución, qué nos parecía, les llamó mucho la atención, y a los estudiantes universitarios solamente les decía, les importaba cuánto era la cantidad de cuartos, si era o no negocio y cuál era la calificación promedio también. También el tema de una audiencia especializada. Oye, pues los del lado izquierdo querían saber el cómo. Oye, Pedro, ¿qué pruebas estadísticas usaron para validar estadísticamente esto? Oye, pues el ANOVA bifactorial. Bueno, pues, ¿y eso qué es? Eso me ayuda a saber qué atributos detrás de cada Airbnb son los más importantes para cada ciudad. Y del lado derecho lo que hicimos fue, pues no te voy a hablar de significancia, de hipótesis nula, alternativa, te voy a poner en grande las palabras más importantes. Oye, el estacionamiento, el parking, ¿verdad? El tema de también la estancia, una cama de agua, nos llamó la atención, pero cama de agua es de lo que más se ofrece en Nuevo León. También el tema de la ducha, de que tengo un bar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de diálogos se entiende mucho más. Así que un primer mensaje es, vamos a darle su lugar a la audiencia, hay que entender, y el primer problema que vemos cuando asesoramos a alguien es que trae un discurso especializado a una audiencia no especializada. Y en ese sentido, pues hay que entender que si vamos con ejecutivos de la compañía, muy probablemente lo que quieran ver son los resultados. El cómo es importante si te llegan a preguntar y hay que saberlo, pero el tema de qué llegamos a esto o este análisis a qué llegó es lo primero que debemos de decir. Si no abrimos con eso, el día de hoy llegamos a esto y te voy a explicar cómo lo hicimos, pues de ninguna manera verdaderamente vamos a persuadir. Así que vamos a tratar de entender un poco más. Y hablando de historias, creo que me está dando ganas de que alguien más cuente una historia y me gustaría decirles que tenemos un invitado especial el día de hoy, un invitado especial que tiene que ver con sudaderas grises, tiene que ver con sin mangas y tiene que ver mucho con cartas. De hecho, nuestro invitado especial es experto en contar historias y lo que queremos es que nos venga, nos cuente la historia y después nosotros podamos calificar y podamos aprender del tipo de historia que nos va a contar. Así que sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro muy buen amigo, el mago Roberto Palomares, un influencer muy grande en TikTok y en Instagram y uno de los más grandes mentalistas de por acá. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Estamos por ahí? ¿Qué onda, Pete, Pedro, César y a todos que están aquí conectados? Muchas gracias por invitar. ¿Me ven bien? ¿Cómo están? Todo bien, ¿Sí? muchas gracias. Te ves excelente. ¿Me escuchan? ¿Están todos al 100? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues de entrada estoy muy contento de estar aquí. Pedro, y César, muchas gracias por la invitación. Estuve escuchando a lo largo toda la plática, entonces voy a tratar de hacer un match ahí con todo lo que se estuvo platicando y bueno, obviamente también lo que Pedro y César les va a platicar más adelante. Pero bueno, como bien comentaba Pedro, bueno, me llamo Roberto Palomares, soy mago. Y creo que dentro de la magia y algo que en una comida alguna vez platiqué ahí junto con Pedro es que, pues como magos contamos historias, ¿no? Y aquí después, meses después, Pedro me invita a esta charla y creo que, pues bueno, para esto voy a necesitar, de hecho, pues participación de ustedes. Entonces, Excelente. vamos a ver aquí a la gente, deja ver quién anda aquí conectado, que le gustaría, o es más, ¿por qué no ustedes, Pedro, me ayudan a escoger a alguien para este primer truco que vamos a estar haciendo? ¿Cómo ven? Perfecto. Aquí ¿Sí? tengo al lado a César, así que sí, ¿cuántos necesitas? ¿Uno, dos, tres, cuatro? A dos A personas dos. necesitamos, Ya sí. está. Si quieres con César y conmigo, estimado, aquí estamos. ¿Sí? Pero van a decir que estuvo planeado. Ah, bueno, no, 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 pues como Sí. tú quieras, si no, Yo si no digo que alguien alguien más. más. Yo Está digo Luis que alguien. Caramillo por ahí, que sabemos que en la cámara ya está bien vestido, ya no está ahorita tomándose un café con nosotros. Luis, ¿quieres Sí. participar? O alguno de los bienvenidos, por aquí tenemos amigos de La Moza, también, si quieren echar la mano, anímense, sin miedo, vénganse, Sí, va a trajimos a estar un buen cool, va a estar mago. divertido. Ahí nada más pónganos un thumbs up si quieren participar. Y si no, pues le damos para adelante con Pedro y César, por la idea es que interactúe la gente. También Es sirve que correcto. se despiertan, que estén activos. Va a estar cool. No lo voy a comprometer, no se preocupen. Va a estar divertido. Venga, venga, anímense. Ángel, tú que tienes la foto, Enrique, ¿cómo estás? Venga, participen. Vanessa, ¿qué tal? Levanten la mano, aquí se les da la palabra. Luis nos está ayudando Miren, con eso. vamos a hacer esta dinámica? Voy a decir yo un nombre aleatorio, ¿sí? Y si la persona se siente cómoda poniendo la cámara, está excelente. Y si no, con el puro micrófono. ¿Cómo ven? ¿Sí?
porque no estoy Venga. viendo mucha actividad ni participación. Entonces, mira, aquí me parece de primera mano alguien con foto. Marcelo Hernández, ¿te gustaría participar, Marcelo Hernández? Pues nada más. Claro, claro, claro. Muchas Ya gracias, voy, Marcelo. Muy bien. claro. Y voy a necesitar una segunda persona que va a ser, vamos a escoger aquí a César Martínez. ¿Estás ahí, César? Ok, Sí. creo. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿qué tal, César? Excelente. Hola, hola, buenos días. Bienvenido, César. Bienvenido, Marcelo. Todos te mandamos un saludo virtual. Den un thumbs up o un saludito ahí a los dos, por favor, a César y a Marcelo. Excelente, muy bien. Ahí estoy viendo toda su participación. Muy bien. Entonces, vamos a así comenzar formalmente con la rutina. Muchas gracias a los dos que nos van a estar ayudando, a los dos participantes. Va a estar divertido, como les digo. Pero bueno, la idea ahorita, Marcelo y César, ¿se conocen entre ustedes dos o no? ¿Sí o no? No, no, no. No se conocen, ¿ok? La idea es esta, ¿ok? Vamos a ver Ok. qué tan bien están conectados ustedes dos de manera mental. De hecho, pues, esto puede servir para networking en algún futuro, ¿ok? ¿Qué tan bien conectados ustedes están mentalmente? Y para esto vamos a hacer un ejercicio con cartas, ¿ok? Una pregunta, es más, Pedro, tú que estás ahí también activo, pero ¿tú sabes cuántas cartas hay en un mazo de cartas? ¿Sí o no? Sí, lo sé, 52, estimado. Me gusta mucho el póker, 52, y lo entonces, sabemos por porque a eso. veces jugamos cartas, jugamos Texas ahí. 52 cartas, muy bien. Entonces, si nos ponemos a pensar aquí, todos estamos metidos en el número de números de estadística, y de hecho es una plática que habla profundamente sobre esto. Entonces, sabemos que la probabilidad es de que tú elijas una carta que yo quiero que elijas, César, o ahí se me fue tu nombre, Marcelo, César o Marcelo, Sí. es 1 en 52, ¿ok? Que si esto lo convertimos a porcentaje, es 1.92%. Pueden hacer ahí, el cálculo es 1.92%, que es una probabilidad baja, ¿no? Poniéndolo en contexto general, es una probabilidad muy baja. Ahora, las probabilidades, Marcelo, de que tú elijas una carta que yo quiero que elijas, es 1 en 52, y que tú, César, elijas la misma carta de otro mazo, es 1 en 52 por 1 en 52. Esto equivale a 0.036%. O sea, podemos decir que es prácticamente imposible, ¿no? 0.036%, ¿ok? Prácticamente imposible. La idea es que el día de hoy vamos a tratar de poner a prueba eso con ustedes dos, ¿ok? Y para esto voy aquí a cambiar de toma, ¿ok? Traje, sí me ven, ¿verdad? Aquí con la toma de abajo. Claro. Ok, Sí. tenemos aquí dos cartas, dos mazos de cartas con 52 cartas cada una. Vamos a empezar contigo, Marcelo, que tú fuiste el primero en acceder a este truco, ¿ok? Claro. ¿Cuál carta te gustaría usar, las rojas o las azules? Tú dices. Las azules también. Azules para ti, Marcelo. César, Sí. tú te quedas con las rojas, pero arrancamos contigo, ¿ok? César, voy a sacar las cartas de aquí del mazo, y antes de empezar, me gustaría nada más verificar que lo que estoy diciendo es real. Si ustedes ven ahí de repente una carta repetida, quiero que luego me digan, oye, ahí Palomar, caché con un truco, tienes una carta repetida. No debe haber ni una carta repetida, están todas mezcladas, todas son diferentes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Sí? Excelente. Marcelo, voy a esparcir las cartas aquí sobre la mesa, ¿ok? Las voy a esparcir Ok. así. Voy a poner mi dedo aquí, ¿ok? Intuitivamente, vente por tu intuición, ¿ok? Quiero que tú me digas alto cuando quieras para elegir una carta o un bonchecito de cartas, ¿ok? Me voy a estar moviendo de un lado al otro y cuando tú quieras me vas a decir alto, ¿va? Ok. Alto. ¿Aquí? Sí. ¿Tantito antes o aquí mero? En medio, en medio. Aquí. Sí, ahí. Ok, voy a sacar este bonchecito de cartas, ¿ok? Lo voy a hacer Ok. así. ¿Ok? Y estas cartas las vamos a poner aquí al ladito, ¿ok? Voy a hacer lo mismo otra vez, ¿ok? Las voy a esparcir y ahora sí vamos a elegir una, ¿ok? Entonces, dime alto cuando quieras. Ok. Alto. ¿Aquí? Sí, esa. En Pregunta, medio. César. ¿Esta es la carta que quieres? ¿O la quieres cambiar? Puedes cambiar tu camino, vete por tu intuición, pero puedes tú tomas la decisión final. Pero es Marcelo, ¿no? Perdóname. Estábamos con César. Estábamos con César, ¿no? Bueno, el que estaba eligiendo es Marcelo. Ah, discúlpame. Sí. Entonces, Marcelo. Nos quedamos con Marcelo. Sí, Una persona, es aquí importante. estoy, aquí estoy. Ok, Marcelo, ¿la carta que quieres es esta o es otra? Sí, sí, es esa. Un poquito. Segurísimo. Sí. Ok, entonces todas estas, perdón, quedan eliminadas. Esta fue la carta que tú elegiste, Marcelo. Entonces, nada más para confirmar, no quieres cambiar de opción. Puedes cambiar No. todavía. Me Está bien, gusta está bien. esa seguridad es buena. Sí. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a poner el resto de las cartas aquí boca arriba para que no vayan a pensar que se puedan mezclar. La carta que tú elegiste lo voy a poner aquí, ¿ok, Marcelo? Y ahora sí vamos Ok. a ir contigo, César, con las cartas azules, ¿ok? Claro. César, ahora sí tú.
tú me vas a decir un número. El proceso de elección contigo va a ser un poquito diferente, ¿ok? Vas a decir un número entre el 1 y el 52. Y el número que tú me digas es el número de cartas que voy a tratar de contar del mazo azul, ¿ok? Vamos a ver cuál Ok. carta sale. Entonces, César, ¿qué número quieres decir entre el 1 y el 52? 35. 35. ¿Hay algo personal con el número 35 o fue No, intuitivo? no, intuitivo. Intuitivo, me gusta porque los dos jugaron con intuición. Entonces, 35 cartas vamos a contar del mazo azul. Ahora quiero que, igual que lo hicimos con las cartas rojas, todas son diferentes, todas están mezcladas, no debe haber ni una repetida. Tú dijiste el número 35, vamos a contar 35 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34 y 35. Si hubieras dicho 36, hubiera sido esta, 37 y así sucesivamente, pero tú dijiste el número 35. ¿Estamos de acuerdo o no, César? Así es. Ahora, vamos a recordar lo que platicamos hace rato. Las probabilidades de que estas dos cartas sean las mismas, hablamos de estadística, es 0.036%. Si estas dos cartas son exactamente la misma, estamos presenciando algo prácticamente imposible y voy a decir que tiene una buena conexión ahí intuitiva. Vamos a ver qué tal nos fue, ¿ok? Vamos a hacer aquí de emoción. Aquí tenemos el 2 de trébol, ¿ok? 2 de trébol. La carta de acá, vamos a ver cuál es. Denme ahí unos tambores virtuales en su mente, drum rolls. Vamos a ver qué tal nos fue. Vean esto. No. El 2 de trébol, perfecta conexión No. entre los dos. Que se vea, porque no se puede escuchar, pero los aplausitos virtuales, por favor, aquí para César y Marcelo. Muchísimas gracias. Wow. Excelente trabajo los Magazo, dos. magazo, magazo. Muchas gracias, Roberto. Nada más, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que te invitamos ahorita a ayudarnos en el storytelling, pero mejor te voy a invitar a las predicciones de científico de datos, porque si así de bueno eres también para descubrir lo desconocido, nos pudieras ayudar un montón. Sí, esos trucos, digamos que ustedes son los magos ahí en eso. Ustedes son los magos ahí en eso. Pero bueno, no, la idea era compartirles una pequeña rutina que después yo creo que se puede desmenuzar muy padre con la plática también y se puede ejemplificar con la plática que les van a dar ahí el equipo de Atlas. Pero pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya sorprendido, los haya despertado y también que les haya ayudado a sumar en la plática. Muchísimas gracias. Si quieren seguir al mago Palomares, Palomares Magic, hace tremendo equipo con empresas. Él viene de la vida corporativa, entonces además con este valor de mago es excelente para temas de capital humano y para temas también de integración. Así que te agradecemos. Muchísimas gracias, Palomares. Gracias a todos, que la sigan pasando excelente y que sigan aprendiendo mucho. Con permiso. Hasta luego. ¿Me escuchan? Excelente. Muy bien. Regresamos. Vamos a bajar ese balonazo de magia. Todavía estoy rojo Es que no puedo creer cómo suceden esas cosas a veces. Y prefiero quedarme con la duda, no sé ustedes. Pero bueno, storytelling en acción. ¿Qué acabamos de presenciar? Vamos a bajar ese balón. El truco tuvo un inicio, un desarrollo, un clímax y un final. El truco fue una historia y fue una tremenda historia que acabamos de escuchar. Vamos a un poco irnos más granular. Al principio, ¿qué hizo Roberto? Roberto Palomares hizo, oye, comienza compartiendo el resultado de la presentación. ¿A qué me refiero? Desde el principio sabíamos que el truco se trataba de algo con muy pocas probabilidades, de algo que era una persona que no se conoce puede obtener la misma carta con otra persona que no se conoce. Entonces, verdaderamente, desde el principio sabemos hacia dónde vamos a llegar y por qué vale la pena ponerle atención. Después establece este argumento numérico claro, este argumento de números y nos hace ver que hay un reto detrás de lo obvio. Y también, bueno, pues genera estas expectativas mágicas. Nos dijo Palomares, oye, pues no sería bastante poco probable que consiguiéramos el día de hoy hacer que los dos escojan la misma carta con esas probabilidades. Pues sí que lo fue. Involucró a los participantes, creo que eso es bien importante. A nadie le gusta y a nadie le persuade alguien que está hablando, ¿verdad? En un escenario o está en una junta y no involucra, simplemente tiene gente que está consumiendo y consumiendo. Hay que buscar que participen, hay que impulsar y eso creo que lo hizo muy bien nuestro storyteller. También, antes de mostrar los resultados, regresó a la premisa, ¿verdad? Antes de voltear las cartas, ¿qué dijo? Dijo Roberto,
¿qué ocurriría? Y voy a regresar y menciono otra vez la probabilidad. Entonces, creo que antes del momento más mágico, regresó a nosotros y eso estuvo excelente. Durante toda la conversación apeló a nuestra emoción y creo que hubo más emoción al final cuando justamente detectamos esa situación y nos generó asombro. ¿Cómo bajamos ese balón y cómo nos lo traemos al mundo empresarial? Y a lo mejor algunos de estos ejemplos no son tan encantadores porque se va a tratar de números de ventas, de números, pero la historia que nos acaba de contar Palomares Magic, pues lo podemos traer y podemos traer aprendizajes hacia nosotros. Oye, pues bueno, ¿qué les parece si antes de empezar a echarle un speech de 1 hora a personas, les digo, el día de hoy te voy a llevar a que conozcas cómo logramos esto? O voy a ir a definir cómo logramos ese crecimiento en porcentaje de ventas. Entonces, desde el principio ya los tienes en disposición y ya todos estamos entendiendo que cada lámina o cada argumento que vas a presentar va conduciendo hacia ese punto final. Establece un argumento claro, ¿no? En este caso, oye, no sé, puede ser de una venta que siempre se había impulsado por marketing, pues en la pandemia hubo cambios, ¿no? Y este argumento es tan importante que nadie te lo puede rebatir, porque todos estamos de acuerdo que la pandemia nos trajo cambios. Entonces siempre hay que buscar este argumento que no nos desacredite, pero es un argumento con el que todo el foro haga empatía. Y es bien importante lograrlo. En este caso, comparte el reto y la oportunidad. Oye, por ejemplo, ¿podrá la logística y la buena operación impactar las ventas en el 2020? No estamos diciendo si lo impactó a favor o en contra, pero ya te dije desde antes en el umbral de toda la conversación que vamos a hablar de crecimiento en ventas. Entonces, de cierta manera, es un poco compatible la estructura o el esquema de este truco de magia que acabamos de ver con esta operación. También genera expectativas mágicas, ¿verdad? De cierta manera, oye, pues hoy con las relaciones que acabamos de encontrar, mostraremos relaciones nunca antes vistas gracias a este análisis. Ahora sí le empiezas a dar valor a tu análisis. Valora que luego de que ya introdujiste, yo no empecé diciéndote mi p-value es esto, mi margen de error, mi significancia, sino empezamos por ahí. Involucra a los participantes, ¿verdad? Yo empecé la plática diciéndoles, oye, el día de hoy les pido que no lo tengan de fondo, que no estén a lo mejor en el celular, que estén aquí conectados, va a estar interesante, va a haber momentos de breaks. Y creo que eso es muy cortés al momento de tener una charla. Vamos a pedirles a los participantes que se involucren y no tiene nada de malo, no importa el nivel que tengan, pedirle su respeto durante esta charla. Antes de mostrar los resultados, regresa a la premisa. Recuerda lo que está mostrando. ¿Se acuerdan lo que hizo el mago? Antes de voltear las cartas, justo antes de voltearlas, nos recordó el porcentaje y lo complicado que es eso. Y ahora sí, apela la emoción, los tambores y genera el asombro. Entonces yo creo que es muy compatible esta manera de contar historias con el negocio. Sin duda alguna tiene mucho que ver las visualizaciones, que ahorita vamos a ver en lo que sigue la plática. También tiene que ver mucho el tema de cómo ya lo llevamos a la práctica, cómo conquistamos y enamoramos ese foro. Pero bueno, en un primer plano creo que podemos aprender mucho de una película, de un espectáculo. Pero bueno, qué mejor que de un mago que nos acaba de hacer un muy buen show con una muy buena atención dentro de este Zoom. Así que, terminando el primer capítulo de esta conversación, recordando son 3 temas en la agenda, este es el final del primero. Storytelling es una técnica narrativa, que es una arte y una técnica al mismo tiempo, ¿no? Y es útil en negocios para compartir mensajes memorables. Tal vez se le olvida a alguien cuánto creció en qué porcentaje, pero no se le va a olvidar si lo hiciste reír o si lo hiciste emocionarse. Un buen storytelling de datos comienza también adelantando el desenlace. Acuérdense que es muy cortés y es muy necesario a la gente que tiene poco tiempo explicarle desde el principio a dónde vamos a llegar con este tiempo que le estás invirtiendo. Y además hay que adaptarnos a la audiencia. Acuérdense esa historia que les conté de cómo nos tocó presentar en el Data Day contra alumnos universitarios y cómo adaptamos ese mensaje. Y además es entretenido, lo vimos con el mago. Y esta técnica es ¿para qué? Para ser más convincente en presentaciones de negocios, para captar más la atención y para ser una persona, un presentador, no solamente lo que tenemos, sino un presentador, una persona mucho más memorable. Que no se olviden de tu nombre, es también parte de esto. Así que hasta aquí el primer tema.